Bueno, ok, le ponemos acá a continuar. La española dijo que esto estaba siendo grabado. Bueno, entonces uno va también en esas ganas de crecer, o sea, y es importante siempre y no es uno egoísta en este pensamiento o creído básicamente, pero yo siempre quise liderar gente y el desafío mío era crecer donde estaba y realmente sí, siempre quise gerenciar, o sea, no les voy a mentir. Y ese es el pensamiento que tienen que tener ustedes desde el primer minuto, básicamente, que es saber qué es lo que quieren. Y si es gerenciar y es crecer, bueno, tienen que ir a todo por eso, y ahí está el desafío. Así que cada paso que hacía en esta compañía era experiencia y lejos. Deme un segundito que estoy con eso es la vida misma, ¿no? Y bueno, básicamente estos pasos me fueron dando esas herramientas para entender, para comprender y para hacer esa carrera que era gerenciar. Se dieron muchas cosas, obviamente, y calculo que fue, si no le erro, 2008, ya tuve la oportunidad de poder estar como jefe de operaciones en Vesprini. Y obviamente cuando uno se va metiendo y entiendan todos siempre que la logística es muy atrapante. Entonces, y este equilibrio que yo les hablaba al principio, de tener un psicólogo y demás, es importante para entender que la logística los va a absorber. Si ustedes dan el 120%, bueno, la logística te va a tomar el 140%. Entonces, es muy importante tener esa claridad y poder encontrar un equilibrio, si no a veces la logística te lleva a ese punto donde estás todo el tiempo laburando y algo que te apasionó en algún momento, que era esto, ¿no? De poder trabajar para la logística, te termina asfixiando. Entonces, es importante tener ese equilibrio. Así que bueno, se dio la oportunidad después de empezar a desarrollar un par de cosas en Ushuaia en la empresa, como el tema del sistema, empezar a incorporar ciertas ideas a una estructura de la compañía bastante antigua, que también fue un gran desafío para mí en lo personal, porque te encontrás siempre con estamos hablando logística en el 2000 y pico, para que todos ustedes entiendan, no hay una carrera de logística. Si vos salís a buscar, logísticos no existían puntualmente, porque la realidad es esa, y lo que se buscaba normalmente o para gerenciar una sucursal era un chofer, porque lo que uno pensaba básicamente que un gerente tiene que ser un chofer de transporte, porque lo que tiene que entender es de cubiertas y de turbo y de motor. Pero la realidad es que esta generación nueva que fuimos nosotros, la idea fue abrir un poco a la empresa la cabeza y hacer entender de que necesitábamos en realidad verla de otra manera. Que sí era importante el chofer o la estructura del chofer como responsable de transportar la mercadería, pero sí necesitamos empezar a pensar la empresa o la sucursal en este caso de otra manera, ¿no? Ya más comercial, más participativa con la comunidad, cómo hacerse ver. Bueno, y ese fue el gran desafío de esta empresa. Estuve 14 años ahí en Vesprini, tuve la oportunidad de venir en el 2014 a gerenciar Comodoro Rivadavia por un año, y aunque le cueste a muchos creer, básicamente me enamoré de Comodoro y me quedé, ya pasaron 8 años, y tiene eso, ¿no? Obviamente la familia que está allá en Ushuaia insiste todos los años, le contaba a Federico, todos los años para que vuelva, obviamente, y me haga cargo de los negocios de la familia, pero bueno, Comodoro y la logística tienen algo muy interesante, que es una gran oportunidad de crecer, de desarrollarse. Ustedes, obviamente, todos nosotros estamos en una etapa de foja cero en lo que es logística y en cómo hacer crecer, cómo crecer uno primero como profesional, y siempre yo quizás lo voy a reflejar mucho con la historia de la gerencia, pero cómo uno evolucionar, cómo hacer evolucionar a la gente, y ya pasa a ser un compromiso más humano, la logística, que el operativo mismo, porque después, adquiridas las herramientas para poder trabajar y desarrollar el objetivo que tengan en cada compañía, uno tiene tiempo para dedicarse a lo humano, que es lo más importante, que es lo que te vas a llevar, del puesto que sea, en el momento que sea. Lo importante es dejar ese tipo de impronta con la gente o en la empresa. Y hoy justo lo charlábamos, perdón yo que nos vayamos así como medio perdiendo el hilo de la conversación, pero cualquier cosa me preguntan. Empezás a pensar en nuevos proyectos para la compañía y nuevos proyectos para lo que es
lo que pasa hoy en la sociedad, ¿no? Y les voy a hacer muy breve y comentar algo. Nosotros estamos trabajando hace un mes y medio con un proyecto de poder impulsar la primer mujer chofer de transporte de combustible en la Patagonia. Y eso, aunque digamos, parezca algo sencillo o no, es algo que es sumamente importante para el momento en el que estamos viviendo, y empieza a ser esta gratitud para con uno mismo, porque en definitiva empezás a transmitir a la sociedad o a la parte humana algo mucho más que ser un gerente, ¿no? Entonces ahí está el secreto. Bueno, en el 2018 ya estaba siendo gerente regional de Vespriño, básicamente, así que me estaba pasando que estaba, digamos, una semana por mes, no estaba en... Déjenme un segundito. Hace una semana por mes directamente no estaba en Comodoro Rivadavia, así que terminaban siendo esto, ¿no? Irse a Puerto Madryn, Río Gallegos, a ver el resto de las sucursales, hacían que 3 meses al año vos no estuvieras en tu casa, así que, como les decía recién, la logística te pide cada vez más, y fue en un momento también, 2018, de tomar una decisión muy personal de dar otro tipo de salto en la calidad humana de uno y en la parte profesional, y existió la posibilidad de entrar a Otamendi Compañía como gerente de logística en la rama de combustible, que para mí en lo personal era un mundo totalmente nuevo, porque siempre manejé lo que era carga general, refrigerada, contenedores y lo que es puerto domiciliaria, a un mundo del combustible que, bajo el cliente nuestro en la compañía, que es YPF, demandaba, digamos, evolucionar mucho más en lo profesional. Así que bueno, presentamos varios proyectos dentro de la compañía, como certificar normas, nos enganchamos con el cliente de una manera más directa y conociendo el equipo en Buenos Aires como para saber qué teníamos que desarrollar y entender que también, en este caso YPF estaba dando un salto evolutivo en todas las áreas de desarrollo que tienen dentro de la logística, así que fue una gran oportunidad de renovar el equipo, obviamente en el cual ya estaba dentro de Otamendi Compañía, y en ese momento surge la posibilidad de empezar a abrir un poco, como les explicaba, la idea de cómo incorporábamos un nuevo equipo a la empresa, que no sea porque lo conozco, porque me dijeron que era bueno, y te recomiendo a este muchacho que siempre viene a mi casa a tocarte la puerta y es muy bueno haciendo números. Empezamos a romper ese ideal y por sobre todo a definir que para evolucionar en la logística debíamos empezar a trabajar con, digamos, universidades que se encargaban de la carrera, que también la carrera es muy nueva. Fede, corregime, básicamente, no es una carrera como, claro, como abogacía, médicos que tienen, digamos, historias de registro y evolucionan, digamos, constantemente. Nosotros estamos recién arrancando. Y a su vez evolucionando, a su vez cambia. Todo el tiempo, o sea, ustedes saben, todo el tiempo se está evolucionando, la logística te demanda muchísima atención para entender para dónde va, en este caso, este país, que hace que nos obliga a estar más atentos de lo común, básicamente, de lo normal que tendría que ser laburar de logística, o en el área en este caso, de combustible y de petróleo. Y entonces, ¿qué quería decir con esto? Empezamos a pensar de otra manera y descubrimos, en el caso con el Cereti, con Fede, que fue la primera persona que hablé hace ya 3 años, ¿no, Fede, más o menos? Sí. 3 años de darle a la compañía una mirada distinta a la incorporación de gente al equipo de logística. Bueno, empezamos con una pasante, que fue Andrea Roldán, que empezó en el área de control documentario, así que estuvo con nosotros 3 meses. La evolución fue muy buena y la experiencia fue excelente. Y lo que tiene esto, ¿no? Que fue el puntapié para después empezar a incorporar más pasantes. Y por sobre todo, uno es estratega como gerente de logística y va analizando y haciendo una jugada de ajedrez, lo que digo siempre, que es nosotros movimos esta ficha de empezar a trabajar, denme un segundito. Encontramos esta manera de empezar a impulsar el conocimiento de la carrera para aprovecharla en beneficio de la compañía, ¿no? que es lo importante. Entonces, esa es la parte que le hablo de estratega. Nosotros encontramos en los alumnos que están haciendo las pasantías una gran oportunidad de desarrollo para ustedes, básicamente, y un beneficio a la compañía de empezar a
a rearmar una estructura de logística a nivel equipo, a repensar, y hoy lo hablamos con Federico, de la oportunidad de tener un backup de gente y no encontrarnos hoy en este mundo de la logística que vos no tenés referentes. O sea, internamente nosotros, hoy sí, con el ejemplo que les daba, es necesitamos buscar a alguien y sabemos por dónde lo podemos canalizar y podemos armar, digamos, un registro con respecto a los pasantes, donde decía, bueno, mirá, nosotros ya tuvimos 10 pasantes, entonces hay que ver el mejor perfil para que pueda ingresar a laburar. Y eso es importante para el mundo de la logística, porque nosotros mismos vamos a nutrir todo ese circuito y todo ese esfuerzo que hacen ustedes día a día para poder recibirse. Así que bueno, Fede, perdón que ahí nos vamos por todos lados, vamos a tocar. Perfecto, perfecto. Todos los temas que les interesan también a los chicos de hoy y del futuro. Totalmente. Yo creo bueno, quería explicar como ese breve comienzo mío de mi vida, que entiendan básicamente que gerenciar es la posibilidad para cualquiera de ustedes. O sea, no hay una norma que exija solamente el interés por la carrera y lo que se hablaba de la pasión. Me parece que ese es el ABC y por supuesto después está el estudio, ¿no? No vamos a decir que solamente es un don que aparece y uno puede gerenciar, sino que la apertura mental de cada uno y entender el desafío de la logística, ¿no? El desafío de esa ingratitud que tiene la operación, pero la pasión que te genera el ver cómo avanza, en el caso del combustible, si quieren les voy a conversar brevemente, cómo avanzan los proyectos y cómo uno puede, con esta ambición y un equipo fuerte de trabajo, poder hacer una gran base para poder seguir creciendo. Entonces, en la oportunidad que nosotros llevamos en la compañía en estos 4 años, hicimos ese tipo de crecimiento e impulso que le dio a la compañía una visión de la operación totalmente distinta y empezó a generar una inversión enorme. Entonces, ahí está la clave en el compromiso de ustedes. Si el equipo no está funcionando, en este caso que hay una mesa directiva, no piensa en invertir, ¿no? Y en seguir creciendo. Bueno, en ese sentido, se invierte tanto de la empresa misma en donde estás vos, como en este caso tu cliente, porque tu cliente también te cree, confía en vos, le llevas proyectos conjuntos y también desde su lado invierte. Recuerden que hablamos de YPF, básicamente. YPF tiene unas reglas de oro y una exigencia operativa muy alta. Entonces, para poder lograr eso, hay que ordenarse mucho, hay que seguir los lineamientos del cliente y poder cumplirlos. Y para esto es fundamental empezar a tener esa visión y esa obligación en cumplir los pasos. Entonces digo, para gerenciar o para desarrollar en la compañía es importantísimo el orden. Ustedes tienen que saber cómo está el orden interno de ustedes del trabajo y cómo generan la prioridad. En la logística básicamente van a tener siempre muchísimos frentes de batallas abiertos y muchas cosas por resolver, pero el éxito del día a día, que no se termina, yo siempre les doy el ejemplo a todos que gerenciar una logística básicamente es como una persona moviendo varios platillos que van girando, entonces cuando vos ves que están todos bien, empieza a tambalear el primero que giraste, entonces esto hace que en esa voracidad que tiene la operación, te encontrás con un cliente muy puntilloso, ¿no? Donde la excelencia para el cliente es lo fundamental, y vos empezás a reeducar a toda la empresa y de poder hacer foco en este caso, que fue una clave muy importante dentro de YPF, fue el tema de la seguridad. Para que todos quizás creen que hoy siempre fue así, pero en algún momento de la operación de YPF no había como exigencias en el control de velocidades. Denme un segundito. Está bien, esto para que vayan repasando lo que iban ustedes también leyendo cuando hablábamos esto de analizar a la organización, de recabar un poquito de información para saber de qué se trata y qué está haciendo hoy la organización, ¿no? Una organización de muchos años, muy tradicional, y que está haciendo un cambio en los últimos años bastante intenso, interesante, y bueno, con todas estas cuestiones que va contando Gastón y cómo las tiene que ir administrando, ¿no? En el día a día, dentro de la parte interna con lo directivo, la parte externa con la relación con el cliente. Sin ir más lejos, contaba hoy, bueno, hoy a la mañana ya, ¿no? Tenía que hacer algo y bueno, es urgente, hay que reunirse ya, hay que ver ya, auditas, charlas, entrevistas, estás en todo este tema.
Totalmente, hay una evolución y hay grandes desafíos, y le explicaba recién, disculpen, perdón ahí la desaparecida, que en la historia digamos, del transporte nunca había como límite, entonces el chofer podía ir a 110 kilómetros por hora con una carga tan peligrosa como el combustible. No había un control de descansos obligatorios, entonces el chofer podía estar manejando más de 12 horas laborales y no había un control. Entonces YPF empezó a desarrollar muchísimas herramientas de seguridad con respecto al seguimiento del chofer y a la unidad, que demandó que todas las empresas empezaran a cambiar ese paradigma de libertad que tenían, y en definitiva el mensaje siempre al chofer fue: vos dale, 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 que tenés que llegar. Y la realidad es que hoy nos encontramos en un mundo donde la seguridad es todo. Entonces, del mínimo detalle donde vos veas que el chofer no está en condiciones, o la unidad no está en condiciones, o el terreno no dé la seguridad para poder transitarlo, lo primero que se hace es detener la operación. Entonces, eso fue importante para la logística, porque empezamos a ver el negocio de otra manera y empezamos a darle importancia a la calidad humana, que antes nunca se contempló. Entonces, nosotros creo que somos como la bisagra de la logística. Nosotros estamos desarrollando una manera de pensar distinta, ¿no? Y siempre se pensó, digamos, que la logística era el que hoy lo hablábamos, Fede, ¿no? Como que el logístico es darlo todo y no recibir nada. Y en realidad es todo lo contrario, es tener un equilibrio. La logística se trata de eso. Nosotros tenemos que ordenar el lugar que nos toque trabajar puntualmente, ¿no? O sea, no quiero llevarlo siempre al punto gerencial, quizás la referencia más común que voy a dar porque es lo que hago, pero el desafío está en eso, ¿no? En poder entender que venimos para poder arreglar y poder mejorar el circuito, sea cual sea, logístico. Entonces, tuvimos la suerte, mi generación, por ejemplo, tenemos la suerte de estar desarrollando eso, otra manera de ver la logística. Así que te demanda más exigencia de lo normal, porque uno batalla básicamente con lo viejo para lograr proponer lo nuevo. Entonces es un momento importante, y hoy hablamos de pioneros, y yo lo entiendo de esa manera. O sea, y pioneros va a ser una brecha aproximadamente de 20 años. Así que es importante que entiendan de que ustedes también están siendo pioneros. Y estos 20 años siempre lo hablamos como un cambio de cultura. Entonces nos va a llevar como logístico todo este tiempo, yo calculo unos 10 años más, como para que sepan que lo que están haciendo ustedes hoy, que es la carrera de logística, después va a ser una gran carrera. O sea, hoy es como, ¿qué estás haciendo? Logística. Ah, mirá, qué bueno, viste como... Y después mañana logística va a ser una carrera clave para todas las empresas, porque empezaron a verlo de otra manera. Vos, para mejorar, tenés que tener una calidad humana profesional. Entonces, como hablábamos al principio, no existe, hoy sí, pero antes no existía salir a buscar una clase puntual de profesional para cubrir el área. Eran los famosos comodines, el que haces de todo un poco y después medianamente a los golpes te vas desarrollando. Hoy tenemos esa posibilidad de poder trabajar, digamos, ¿no? con eso. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Me parecía que en un momento fue subvaluada el área, ¿no? Yo me recordaba, el mismo Cere tenía la carrera logística, te hablo hace un rato largo, hace unos 10 años. Y viste que las tecnicaturas van en función de la necesidad laboral, digamos, ¿no? Vas viendo el mercado y, bueno, se dictan estas carreras. Y se discontinuó la carrera, ¿sí? Pero me parece que no estaba tampoco bien planteado el perfil del estudiante o del egresado. Y me parece que pasaba esto también. Las empresas no terminaban, creo, de entender la importancia, el valor que agrega un especialista de logística. Y cuando el logístico empezó a entender más el negocio, todo esto, ¿no? Que vos comentabas, el todo, no el camioncito que lleva, que trae, o una estantería o un almacén solamente, sino cuando empezaste a entender todo el negocio, te das cuenta que es el sector que te va a reducir costos, te va a ser eficiente y consecuentemente te va a generar ganancias, ¿no? Mediano plazo, largo plazo. Y después la carrera, cuando volvió, ya volvió con todo y volvió con otra impronta, y ya la gente sabe que es un logístico, ¿no? Bueno, no pasó todo, ¿no? Creo que Federico, tu generación, la mía, que son casi la misma, no te quiero hacer más viejo, perdón. Digamos que son la misma generación. En realidad lo que nos decían a todos es, ¿qué vas a estudiar? Es abogacía, arquitecto, médico y eso. Ingeniero. Básicamente.
Hoy nos encontramos en una etapa del mundo que la mente es mucho más abierta y en realidad lo que hoy hay que pensar, y esto es para todos, ¿no? Para ustedes, para amigos que todavía no definen, es que hay un montón de carreras y dentro de la logística hay un montón de alternativas que necesitan de profesionales porque se está desarrollando. Estamos en un momento que ni sabemos lo que viene porque se está repensando constantemente cómo gerenciar y qué es lo mejor, y se van incorporando nuevos requerimientos a la norma, básicamente, y a la estructura que antes era impensado. Antes, con que vos, alguien que esté todo el día dependiendo del trabajo y un administrativo que le lleve los papeles, era suficiente. Es como el área de recursos humanos. Antes de recursos humanos necesitabas un tipo para que vea novedades. Y hoy el área de recursos humanos en cualquier empresa es clave. Y la logística le pasa lo mismo en una magnitud pero totalmente enorme, que está en pleno desarrollo. Entonces, hoy ustedes están viviendo una logística que dentro de un año es totalmente distinta. Entonces es como los celulares, básicamente, ¿no? Cómo esto fue evolucionando. O sea, el celular empezó como algo tan básico para hacer llamados y hoy es nuestra vida. Lamentablemente, ¿no? Porque también te empieza a alejar un poco de. Nosotros ya, mi grupo de amigos, obviamente, los celulares se dejan en una caja, como si fuéramos niños de 11 años, ¿me entendés? Reeducándonos, porque si no, perdés también ese momento, que es lo importante. Entonces, no vamos a hablar del celular pobre y de todo lo que hacemos nosotros, pero dentro de un año la logística va a ser totalmente distinta y van a haber todo el tiempo nuevos datos, nuevas herramientas, entonces nos pide que estemos como evolucionando constantemente, no solo porque se reciban, ya está. O sea, y por eso le digo que la logística va a ir creciendo porque se van a generar nuevas herramientas y nosotros este mundo de los logísticos, se van a tener que nutrir todo el tiempo de ese cambio. Entonces estamos como en una nueva, estamos armando un nuevo grupo, entiéndanlo, o sea, créanlo. Es una gran oportunidad. Sin duda, sin duda. Ahí comentan los chicos sobre esta también de los prejuicios que hay, ¿no? De la logística. Creer que era tal cosa, mover cajas, gente que no sabe lo que es. Yo creo que de a poquito se va, sobre todo creo que después de la pandemia también se notó que como muchas empresas, gracias a la logística, actuaron rápidamente, ¿no? Ante cualquier problema. Hoy me llegó un paquete por Andesmar Cargas, Andreani creo que también mejoró un montón, la pandemia lo hizo mejorar, qué sé yo, y Mercado Libre no tuvo ni un problema operativo de un día para otro, pese a que las operaciones, viste, se triplicaron en una semana. Entonces sí, hay mucha gente preparada, pensando esto que vos analizás también en dos planos, ¿no? En el plano de yo tengo que trabajar hoy, pero a la vez pensar en el futuro. Tengo que estar en todo momento en las dos cosas, ¿viste? Ahí Erika dice, bueno, tomar información constantemente, todos los cambios que generan en el país y de manera global. También, ¿no? No podemos quedar con Argentina solo, ¿no? Tomando cosas. Bueno, la pandemia fue, para Comodoro, para mí, fue lo mejor que le pasó. O sea, chicos, no teníamos delivery. No existía el delivery en Comodoro. Y fíjense en cómo, para la parte comercial, que fue un área siempre muy, y la parte gastronómica muy dura, esa necesidad que generó la pandemia hizo que mejoraran las ventas. Y de hecho, si ustedes ven, tenemos mucho más locales gastronómicos de lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces, como que fue, lamentablemente, nosotros vamos evolucionando en base a los problemas. Que, insisto, como se dijo en un momento, la manera de crecer es tener problemas. Y hablar, tal cual. Sí, ahí levantaba la mano, es una pregunta. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, y saludo también a todos los chicos. Estuve muy atenta escuchando tu trayectoria, ¿no? Cómo te enamoraste de la logística, ¿no? Partiendo de ese negocio familiar y hoy como estudiante, ¿no? Y gerenciando un área tan importante. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a estudiar logística? O sea, ¿cómo elegiste la carrera, ¿no? Porque si bien vos ya venías haciéndolo sin la formación, ¿no? Más que nada desde la experiencia y el conocimiento en terreno, ¿quién te llevó, quién te trajo hacia el CERET? Bueno, Cecilia, gracias obviamente por la pregunta.
no conté esa parte, yo estudié abogacía y administración de empresas, ¿viste? Como hablábamos recién, ¿qué vas a estudiar? Los Tenés mandatos. que estudiar abogacía. Así que bueno, obviamente abogacía lo dejé al tercer año y después hice administración de empresa y la realidad es que este mundo de la logística, para quienes nos iniciamos sin la carrera, puntualmente, hizo que, teniendo esta apertura mental y entendiendo por dónde iba todo esto, cuando conozco la carrera, básicamente, hacemos contacto con Federico y por sobre todo, antes de estudiar la carrera, lo primero que hicimos fue trabajar con los pasantes. Y me pareció algo apasionante. Y de vuelta lo mismo, ¿no? Por más que uno sea gerente, tiene que estar constantemente evolucionando. Así que, bueno, obviamente cada uno tiene una vida personal bastante desafiante y para mí fue un gran desafío empezar la carrera en plena pandemia también. Y después, obviamente, hay breves impas que te genera el ámbito laboral, por sobre todo, que lo vas desarrollando. Pero para mí, por ejemplo, en el CERET, haber empezado a estudiar fue increíble porque tenés la suerte de estás estudiando ya todo lo que haces y aplicás, ¿no? Pero también te abre la cabeza para poder desarrollar y pensar nuevos negocios, que es lo más importante. Entonces, para mí, como se lo dije en un momento, tienen una gran oportunidad todos los que están estudiando la carrera a la edad de entre 18, 30 años, me parece increíble. Increíble porque están en un gran momento. Eso es genial. Lo que sí sé, sí. Yo le contaba en un momento a Gastón, le digo, yo descubrí o pude hacer mi pasión, digamos, la pude llevar adelante a los 32 años recién. Y en un momento te pones a pensar solo, ¿no? Decir, ¿qué hice todo este último tiempo? Hice lo que tenía que hacer, lo que otros querían que haga. Y ahora empieza lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que no miro la hora cuando lo hago, porque me meto adentro y estoy feliz, ¿no? Con lo que hago. Con los sinsabores y dolores de cabeza también que te trae, ¿no? Pero de algo que te apasiona. Eso no lo estudiás, la pasión, viste, la tenés. Entonces preguntar si vos sabías lo que era hacer logística mientras lo estabas haciendo y, no sé, no te das cuenta, para tus principios, ¿no? No, yo creo que no. La verdad que no. Me parece que viste, como uno va descubriendo, básicamente, ¿no? Y eso es lo lindo, creo que de la vida, porque si no es como nada, te imponen y te dicen, sos esto, y la verdad que no está bueno. En el caso mío, creo que es muy responsable la familia de esto, ¿no? De cómo fue la logística y cómo te vas vinculando y desarrollando operaciones. En el caso de mi viejo, fue director de Defensa Civil provincial muchísimos años, entonces fue como vivir desde muy chico ese tipo de logística en emergencia. Y no me fui por ese lado, ¿no? Obviamente fui más para el desarrollo de operaciones. Y para mí creo que lo clave en lo personal fue ese comienzo en Ushuaia en el 2005, que fue netamente entrar en el mundo del transporte. Después se fueron desarrollando otras operaciones, como la de puerto y puntualmente toda la administración de contenedores, que también participé en Tierra del Fuego durante un par de años. Pero creo que fue para mí ese momento clave donde dije, esto es lo que quiero. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? Y es lo que les decía a ustedes. En el 2005 no había una carrera para decir, bueno, voy por este lado. Así que fue remando en un mar de dulce de leche y solamente aplicando tiempo. Que esa es la diferencia que tienen todos ustedes. O sea, ya no necesitan aplicar mucho tiempo para poder desarrollarse. Lo que tienen que aplicar ahora es estudio y poder aprovechar estos años para poder ser técnicos o licenciados o desarrollar la carrera que quieran, que les da una posibilidad muy distinta a mi época. Así que fue una cuestión de mucho impulso. Ya, qué bien. Pensaba en esto que decías de tu papá, ¿no? De director. Y en algún punto pienso si no hubo ahí algo también que tenga que ver con esa gana de gerenciar. De decir, che, yo quiero liderar un equipo de gente, yo quiero liderar operaciones. Tuvo que ver con que tu hijo también sea director y tuviera que tener gente y tuviera que poder combinar operaciones de la índole que le tocó, pero a la vez con las personas, ¿no? El trato con las personas. Pero, digamos, obviamente mi viejo estaba en Defensa Civil, para que ustedes se den una idea, cuando tenía 16 años, o sea que no fue director a los 20, fue mucho más adulto, y yo nací, digamos, a los 22 años de él, básicamente, entonces viví toda esa situación. Él empezó como radiooperador
y también se fue desarrollando en esa área hasta llegar a ser director. Entonces le ha tocado estar en varias áreas, solo liderando gente y operaciones puntualmente de emergencia en Tierra del Fuego. Y como toda criatura, te debe pasar a vos, Federico, o a todos los que tengan hijos, que inconscientemente los están acompañando y uno comparte esa pasión. Y yo creo que esa pasión que él tenía tiene, ¿no? Porque está vivo, obviamente, de la estructura de la organización y por sobre todo de entender que, y estamos hablando de una época que la logística, insisto de vuelta, no había técnicos, no habían licenciados, era básicamente quien tenía el don de poder entender un poquito y ser ordenado. Creo que eso fue fundamental. Y después, en un plano muy personal, de haber jugado al rugby de los 7 años y tener también una época en mi club de ser el capitán, entonces siempre utilizo el desarrollo de la logística en base al equipo. Es fundamental que estén todos conectados, ¿viste? Entonces eso te hace vincular de otra manera y te genera una pasión totalmente distinta. Bien, bien, eso tiene que ver con la trayectoria que hablamos. En un momento hablamos con los chicos también esto de ver, bueno, la persona que está, con la que queremos charlar, de dónde viene y de dónde viene, aparecen un montón de aspectos, ¿no? Y te empezás a recordar que sí, que aparecía todas estas características en un montón de cositas que fuiste haciendo en tu vida hasta hoy llegar a la posición que ocupás. Viste que hay una construcción, a eso voy. Construcción, búsqueda. ¿No? Me había quedado muteado, perdón, Fede. Dale. No, digo que es fundamental entender que la cabeza de la gerencia en este caso la tiene, digamos, todo un cuerpo, y un cuerpo básicamente es fundamental, y es el equipo. Entonces, en este caso, en la logística, no pueden fallar los choferes, no puede fallar la parte mecánica, por ende no puede fallar todo el equipo de mantenimiento y de mecánicos, no puede fallar lo operativo, no puede fallar el control documentario. O sea, cada parte tiene la misma importancia. O sea, por más que uno, insisto de vuelta, en el camino que tenga cada uno, empiece como un recurso contratado, básicamente, que normalmente es un control documentario, para mí es clave. El control documentario, que es la posición quizás más base dentro de la logística, porque es como solamente llevar documentación en un sistema y poder estar al día con todos los contratos, te da la posibilidad de dar la operación desde otra manera. Entonces, para mí desde esa posición es la más importante, pero en una estructura de logística siempre se piensa en que lo más importante es el gerente. Y la realidad es que el éxito del gerente depende de todo el equipo. Entonces, a mí me pasan con mis colegas de otras empresas o internamente dentro de la compañía, somos 7 gerentes de distintas áreas, son varias unidades de negocio, que también son gente más adulta, que tienen más de 20 años dentro de la compañía, tienen una manera de ver la operación totalmente distinta a la mía. Entonces termina siendo también un gran desafío de poder romper y poder enseñar otra forma de liderar. Y que eso es lo importante. Cuando nosotros entendamos cómo hay que liderar, el trabajo fluye. Pero si nosotros no sabemos liderar, por más que tengamos las mejores ideas, proyectos y hagamos crecer a la compañía, no va a funcionar. Entonces, volviendo a la base de la conversación, creo que la clave es el equipo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que no nos olvidemos de la parte humana. Está bien, entonces no hay que pensarlo tanto como algo verticalista en el sentido de que hayan solamente órdenes, sino que podemos pensar que tu gerenciamiento está sostenido por el equipo de trabajo. No es que está desde arriba, no hacia abajo solamente, sino que, viste, es sólido ese gerenciamiento. A eso voy. El liderar, viste que todavía es muy abierto, cada uno lidera básicamente como quiere y la experiencia y el resultado depende de la empresa básicamente que te está acompañando. Si a la empresa no le interesa el conflicto gremial o los objetivos, no va a crecer nunca. Si vos tenés una compañía que está enfocada en desarrollarse, empieza a entender que la calidad humana es clave y que el liderazgo depende mucho más de eso. Quizás a veces el gerente, y depende de la organización, ¿no? Lo hablamos con Federico, depende de la organización o qué tipo de empresa, tenés gerentes más distantes de la gente, porque está analizando números y negocios, que suele pasar, y después tenés gerentes que están mucho más en el frente de batalla, en este caso que es la logística. Un gerente comercial puntualmente está mucho más lejos de la operación y lo único que ve es objetivos o
a movimientos operativos, y el logístico tiene un vínculo mucho más importante con la compañía porque es la estructura de todo. Y es como fundamental entender eso. Entonces les va a pasar a todos ustedes, y depende de dónde se desarrollen o dónde empiecen a trabajar primero y después vayan haciendo carrera, se van a encontrar con grandes desafíos, con gente que lidera de distintas maneras. Todavía no tenemos como un lineamiento de cómo se tiene que liderar y cómo todos ir por ese camino. Entonces, el secreto de ustedes es la tolerancia también, ¿no? Y poder comprender que el otro, en la posición de la gerencia, por ejemplo, tiene una responsabilidad muy importante de poder hacer elevar, en este caso, la compañía, el equipo humano, y desarrollar, y que esto siga creciendo, ¿no? Que no sea una pasada fugaz dentro de una compañía. No, me pensaba en esto del aprendizaje constante, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque vos vas a estar en una posición donde también vos tenés acceso a una información que el operario no. ¿No? Hay una simetría ahí en la información. Entonces uno tiene que confiar, por eso esa palabra de liderazgo tan importante, ¿no? Tener que confiar en tu líder porque tiene otra información, tiene datos y tiene otra estructura también mental para poder tomar decisiones. Ahí Cecilia quiere hacer algún aporte. Sí, no, y también pensando básicamente en este rol del practicante, ¿no? Del que está en situación de práctica, que pueda desarrollar todas esas competencias, ¿no? Que me interesa saber cuáles son, digamos, los atributos que ustedes toman en cuenta, ¿no? De un practicante o en que hacen, digamos, foco, más allá de lo que sepa hacer, ¿no? O por ahí que la organización no está tan interesada en que no sepa, sino que se lo puede desarrollar, que se le puede enseñar. Y a mí me gusta mucho esta idea de que las organizaciones se interesen en nuestros estudiantes, ¿no? Que nos busquen. Yo el jueves 14, cuando fue el feriado del Jueves Santo, estuve charlando con un agente de NCR, se llama la organización. Las dos personas con las que tuve la conversación estaban en Serbia y manejaban el recurso humano para una convocatoria, ¿no? Y en esto me interesaba también, ¿no? De la tecnicatura, de los licenciados, ¿no? De los ingenieros, también con respecto a las cuestiones, no tanto con lo rígido, ¿no? Que lo que a ellos no les interesaba, que no tuvieran experiencia, sino poderlos ellos, digamos, enseñar, ¿no? Ponerlos en situación de aprendizaje, digamos, desde la base, ¿no? De lo que ellos estaban buscando. Y ahí también entran en juego todas estas competencias blandas que por ahí, lo que yo doy en el segundo cuatrimestre en logística, en tercer año, es básicamente esto, ¿no? Partiendo de la base de lo que es, no sé, el currículo, la entrevista, y también poder hacer foco en cómo desarrollar, ¿no? La carrera, cómo desenvolverse. Y hacía ruido para ellas, ¿no? En este caso, que no se había postulado nadie de Comodoro. Y la vacante ya llevaba un mes, ¿no? Sin poder cubrir. Y yo le dije que lo que ellos buscaban, el enunciado decía ingeniero de campo, ¿no? Era para un estudiante de mantenimiento industrial. Cuando yo le pregunté qué querían decir con ingeniero de campo, y me decía, y bueno, es alguien de base, o sea, un técnico, le digo. Y entonces, digo, por eso los chicos no se postularon, porque No lo cuando pensaban, en realidad era, ¿viste? Algo inalcanzable, o sea, no es para mí, nada que ver. Y sí, a veces pasa. La interpretación totalmente es fundamental. diferente, ¿no? Entonces me parece que está muy, muy bueno lo que vos estás comentando y va a ser de mucho aprendizaje también para los chicos. Y incluso el foco que hiciste, ¿no? En la pasión, ¿no? Y de reforzar esto de que es sumamente valioso poder tener, digamos, un sentimiento, una pasión por lo que uno hace, porque si no, no estaríamos acá. Somos pocos, creo que también eso también es destacar, que somos buenos. ¿Perdiendo ya internet? Puede ser que anda un poquito ralentizada. A ver si voy El resto está bien, ¿no? Bueno. Ok, bueno, no soy yo entonces. Bien, no, esa ya cayó. Ahí capaz que vuelve. Bueno, pero ahí se entendía. Lo que veía que quería mostrar ahí, Ceci, tenía que ver con estas habilidades blandas y cuáles te parecen, Gastón, a vos importantes al momento
de considerar a, mm, a los practicantes, ¿no? A los pasantes que hablábamos. En el caso de la experiencia nuestra fue, en realidad, para que ustedes sepan, nosotros tenemos a... ¿Estamos de vuelta? Por supuesto. Bien. Cecilia, no sé si está por ahí. ¿Escuchando? Aparentemente sí. Y volví, perdón. No. Bueno, hablando de los pasantes. Sí. No pasa nada. Hablando de los pasantes y la experiencia en Otamendi y compañía, nosotros fuimos apostando puntualmente a eso, ¿no? A poder lograr que los pasantes primero estén tranquilos, que entiendan qué es lo que estaban aplicando, o sea, de qué se trataba este momento, y la gran oportunidad de poder hacer una pasantía dentro de una empresa de logística hace esto, ¿no? Empezar a sacarle un poco la sábana y el fantasma que genera una operación y la inseguridad propia de cada uno, de no estar preparado para eso. Creo que la pasantía nos ha dado un crecimiento al CERET, digamos, y a los chicos que van a hacer pasantía y a nosotros mismos, porque inteligentemente vamos armando un equipo a futuro. Hay que entenderlo de esa manera, porque lo que siempre hablo, y hoy lo hablábamos con Fede, siempre hablo con mi equipo de trabajo y yo no espero de que se jubilen acá, básicamente. Me preocuparía, ¿entendés? Porque en definitiva, si uno ahora la logística está constantemente creciendo y tiene que ir cambiando y tenemos que romper con eso que no, para en la referencia del currículum tenés que tener, ¿me entendés? 10 años en una compañía para que te tomen como alguien responsable. Y en realidad no, yo creo que todo lo contrario, tu CV tiene que estar enriquecido de muchas cosas y de distintas posiciones y de oportunidades, siempre obviamente en el marco de la lealtad, de la honestidad, ¿no? En el laburo y tratar de ser mejores personas y no en el conflicto. Pero creo que nosotros hicimos un gran acierto y de hecho hoy tuvimos una charla con Federico con respecto a desarrollar algo mucho más importante de lo que venimos haciendo. Para que ustedes se den una idea, nosotros renovamos todo el equipo de logística y todo el equipo de logística básicamente se trata de gente que fueron pasantes en la compañía. Andrea fue una pasante en la compañía y un año después de haber hecho la pasantía fue nuestra primera opción para el recurso contratado. O sea, todo el sector de control documentario fue la primera opción. Y ya la conocíamos, sabíamos cómo trabajaba y ya nos conocía a nosotros porque estuvo 3 meses. Y nos pasó en mantenimiento, que también fue un área que fuimos desarrollando, y estuvo Melissa, por ejemplo, con nosotros, 3 meses, y al poco tiempo quedó efectiva laburando con nosotros. En el caso de los ruteadores, de hecho estamos por cumplir 3 meses de Isaac, no sé si algunos lo conocen, que también, todos estudiantes de la carrera, perdón, Andrea, Melissa, Isaac son todos estudiantes de la carrera, y entonces para nosotros fue un gran salto de calidad, porque no solo que ayudamos a la causa, en este caso, que es la parte humana, que siempre le hablaba recién en la conversación, y en realidad estamos enriqueciendo a nuestro propio equipo a futuro. Yo lo veo de esa manera y lo aplico de esa manera. El pasante para mí es el equipo de futuro. Entonces es importantísimo poder estar a esa altura y para mí esta carrera, porque en definitiva ustedes que están haciendo el resto de las carreras, creo que Fede funciona más de psicólogo en esta materia, que para mí es fundamental. Porque lo he vivido con Fede, hemos tenido, digamos, clases, y para mí es fundamental, porque ese es el momento donde en realidad nosotros empezamos a adquirir otra práctica, que es poder charlar, poder decir lo que consideramos que tenemos dudas, que no sabemos, o cómo puede ser, y eso no existía antes, ¿no? Entonces vos entrás en un mundo, te agarran y tenés que entrar a laburar, y es tu primer laburo en logística, y vivís miedos, inseguridades, la pasás mal. Entonces, cuando vos empezás a trabajar en un proyecto como de pasantías con el CERET, creo que vamos rompiendo con eso. Entonces, ustedes mañana van a entrar a laburar a un lugar que seguramente fueron pasantes. No hay ninguna duda de eso. Así que es una gran oportunidad para aprovechar y aplaudo, obviamente, el trabajo que hace el CERET. Qué bueno eso. Y ahí al principio vos decías una cosa que ayer charlamos con los chicos y que nos resulta interesante de cómo piensa el gerente cuando una persona entra, por ejemplo, un pasante, queda, y estamos todos felices, y un día se va. ¿Cómo En realidad, bueno, ¿cómo lo manejás?
le voy a decir dos cosas, ¿sí? Hablamos de esto, ¿no? De estructuras viejas y las nuevas. Nosotros, Mara, por ejemplo, también fue una pasante y después quedó como ruteador dentro de la compañía, y que es una operación sumamente compleja. Para mí es una de los puestos, el ruteador, para que ustedes se den una idea, es el contacto con el cliente y con la operación y con los choferes. Y está en el mundo de la parte mecánica, o sea, tiene que ver en todo para asegurar y poder cumplir una operación. Así que es un puesto que te demanda mucho tiempo. Conocí, digamos, esa posición como una operación full time, y lo que fuimos haciendo fue cambiarla. Entonces, armar un equipo, poder dividir al día a la mitad, que no sea una sola persona que esté a cargo de toda una operación, sino un equipo, y la vas desarrollando constantemente en pos de mejorar la calidad operativa sin olvidar la parte humana. Entonces, volviendo, digamos, a las posiciones, hemos encontrado, creo que, la clave para poder desarrollarlo. Me parece fundamental. Y después de que pase todo lo lindo, como decía Fede recién, y que ya estemos laburando, yo creo que lo importante de quien gerencia, básicamente, es poder ir marcando y allanando el trabajo. Entiendan siempre que el error va a estar, básicamente, y la oportunidad está a poder mejorar constantemente. Entonces, creo que eso es lo más importante, Fede. Así que eso está muy bueno para dejarlo en reflexión. Y decíamos, bueno, Perdón, pero que no desconecté una cosa, Fede, perdón. Desconecté una cosa que habías dicho al principio. Cuando alguien se va, como Mara, por ejemplo, que en definitiva fue para algo mejor, dentro de la compañía se tomó para el área más vieja o más, una estructura más antigua de la compañía, como una tradición. Normalmente es como cómo nos va a dejar, después qué, le dimos la posibilidad, y en realidad para mí, en mi posición, que soy el gerente de la estructura, fue por un festejo. O sea, festejo que sigan creciendo y que digas, che, me estoy yendo a hacer algo distinto, porque después tengo que romper con algo mejor. Todo tiene que ser mejor. Pero algo que yo quiero hacer, básicamente, sí, algo que yo quiero hacer, y entonces hay que festejarlo. En el caso mío fue festejar la evolución de Mara. Y así tiene que ser para todos. claro, más allá que también vas pensando, che, un cuadro de reemplazo, es decir, bueno, sé que se va alguien, tiene que venir alguien más y demás, pero era, bueno, una pregunta que teníamos ayer dando vuelta de, bueno, ¿qué pasa cuando se nos va alguien que lo incorporamos, lo formamos y demás? Bueno, considera que está en su techo, considera que hay mejores oportunidades y que la cosa es dinámica, ¿no? Que el mercado laboral es dinámico, que la logística es dinámica y que vendrá más gente a enriquecer a la operación también. Formarse, dejar todo también, aprender y así continúan los procesos, ¿no? Entonces, esa estructura de pensarse, che, entro con 20 años y me voy a jubilar a los 65, voy a estar 40 años acá. No, porque Bueno, estás pensando hoy lo en... hablamos, ¿no? Sí, hoy hablamos con Fede, o sea, yo estoy gerenciando esta compañía hace 4 años, vengo trabajando en la logística hace mucho, y todo el tiempo estoy pensando en realidad en desarrollar otras cosas. Eso es lo bueno. O sea, vamos a dejar la impronta acá, pero también quiero como seguir juntando experiencia. Básicamente tenemos una sola vida y es el momento de aprender. Antes era distinto, ¿no? Nos enseñaban que había que estudiar, casarse, la casa y estar en el patio a los, no sé, 40 años, 35 años, y era así, hoy se corrió. Hoy en realidad es seguir buscando nuevas experiencias, nueva información, y volviendo, digamos, al área de logística, es seguir creciendo. Entonces, no hay límite, no hay techo, Fede, básicamente lo dijiste vos, ¿no? Pero no hay techo, no hay límite. Uno solo se pone el límite. Tal cual. Y ese límite también podemos hablar de las fronteras, ¿no? Porque vos, cuando hablas de esto de en Ushuaia, a contenedores y demás, y lo que se me viene en la cabeza es comercio internacional, o sea, la logística como una cuestión global, global. Y que vos tengas las habilidades para poder instalarte donde sea y dedicarte a lo que te gusta. Profe, Sí. ¿Alguien con ¿qué consultas? tal, Gastón? Profe, Dale. ¿Qué haces, Sergio, Sergio? ¿cómo andas? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta, ¿no es cierto? Nosotros desde todavía como alumnos, ¿no es cierto? Siempre
desde el inicio de la carrera hasta este tercer año siempre se nos inculca, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la carrera, en lo que es logística, el ser eficiente, el ser efectivo, viendo los costos, el optimizar recursos, ¿no es cierto? Pero desde el rol que ocupas vos, por ejemplo, Gastón, como gerente, como gestor incluso a veces, tratando de identificar y cuantificar, ¿no es cierto?, riesgos, más teniendo en cuenta en el país en que vivimos que siempre hay cambios, pero no solamente cambios en nuestro país, sino que es a nivel global, ¿sí? ¿Cómo vos planificás y gestionás el riesgo en el día a día? Porque me imagino que, bueno, tendrás un equipo, tendrás como compañía, ¿no es cierto?, si bien hay una misión, una visión, ¿cómo vos realizás estos adjuntos? ¿Cómo se implementan? ¿Cómo gestionás vos esa gestión de riesgos dentro de la compañía? Bueno, Sergio, ¿cómo andás? Bueno, recién obviamente estuvimos hablando todo de lo lindo, ¿no? De la parte humana, de objetivos, de ideales, de situaciones y un poco de historia. Y lo que vos me decís básicamente es más a la tarea, ¿no? Real. Y la verdad que es una operación muy exigente, es mucha responsabilidad para un gerente, básicamente, porque dentro de una compañía, por sobre todo hay objetivos y todos los años nosotros cumplimos objetivos. Hay objetivos para hacer, los tenés que cumplir, y el resultado de cumplir objetivos es plata, básicamente, para la compañía, para el desarrollo de la compañía. Así que demanda mucho tiempo, es muy solitario esa situación. Normalmente la responsabilidad es de uno, y por más que uno tenga un equipo muy grande, sigue siendo de uno. Entonces también esa situación que es real, que ustedes tienen que saberla hoy, básicamente hace que te empieces a ejercitar, ¿no? Y empieces a practicar ese tipo de situaciones. Y nosotros en nuestro caso, cuando entramos a la compañía, planteamos con un equipo de seguridad a cargo un proyecto de poder certificar normas IRA, ¿no? Entonces, el proceso de certificar hizo que la compañía también se ordenara, poder implementar con ellos la reunión de comité. Entonces empezás a tener un montón de requisitos internos de la norma que hicieron que la compañía se ordenase. Entonces, la reunión de comité, reunión de socios, la reunión de gerentes, empezó a poner a la compañía en un escalón mucho más alto. Entonces empezás a trabajar de otra manera, y cuando vos te ordenás bajo una norma y empezás a trabajar por objetivos, te obliga a tener que empezar a estar más alerta en el mundo en el que vivimos. En la rama de lo que es el camión y el combustible, está constantemente cambiando. La realidad es que hay un consumo normal, porque todos utilizamos en este caso autos y las operaciones de aeropuertos, minerías o usinas, básicamente, de ciudades en Santa Cruz que dependen del combustible para tener luz, hace que estés mucho más alerta, y en el país en el que vivimos hace que tengas que evolucionar. Esto quiere decir que tenés que empezar a ver punto por punto, más allá de la operación, de cómo vas a ir preparándote para evitar un problema que puede suceder. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hace 3 años atrás, tema cubiertas. Decimos todo, bueno, son cubiertas, pero la realidad es que si no tenemos cubiertas no podemos transportar. Eso es claro. Nosotros pudimos detectar hace 3 años que la tendencia de la situación del país, lamentablemente, no iba a ser buena con respecto a lo que hablamos sobre el dólar y el tipo de la importación, y detectábamos que íbamos a tener problemas de cubiertas. En su momento, cuando fue planteado dentro del equipo logístico hacia los directivos, no fue tomado, digamos, en consideración, calculando de que se iba a normalizar, y pese a eso, uno que está a cargo de la operación tiene que defender y tiene que llevar adelante el proyecto. Entonces, en ese caso nosotros hicimos un análisis y se decidió hacer una compra importante. Para hacer una compra importante, uno tiene que llevar, digamos, a la operación al extremo de ordenamiento. Entonces empezamos en base a ese ideal de hacer una compra muy importante y de cubierta, estamos hablando de muchos millones de pesos. Hicimos que empezar a ordenar todas las áreas y a detectar en ese proyecto, en cascada, te obliga a ir detectando puntos de mejora. Entonces fuimos desarrollando en base a esa norma y a ese proyecto un ordenamiento interno de la compañía importante como para poder lograr el objetivo. Conclusión, básicamente, se logra, pero el resultado fue mucho más importante que la compra y el ahorro.
sino que descubrimos una manera de trabajo, ¿no? Entonces, en el caso mío tengo la suerte de quienes lideran la compañía, que son 3 socios, apoyan mucho este tipo de avances. Entonces, para mí en la experiencia personal fue importante. Entonces, bajo esa norma y esa regla, lo que vos empezás a transmitir a cada área, en este caso, como les conté, que son gente nueva, es ese tipo de responsabilidad compartida. O sea, entender y desafiarte que hay que encontrar y evolucionar. El ejemplo de la parte de Agustina, nos vemos, gracias a vos. Lo importante fue básicamente eso, ¿no? Comprender y poder transmitir al equipo la importancia de ajustar los procesos. Entonces, hoy mantenimiento desarrolló una mejora de compras que antes no la teníamos. Así que creo que eso es lo clave. Tenés que estar muy atento, Sergio, básicamente, comprometido, y tenés que, lo que le decía recién, no termina el trabajo a las 5:30 de la tarde, tenés que estar leyendo, tenés que estar escuchando qué es lo que está pasando en el país financieramente para poder anticiparte. Y creo que el resultado de un buen logístico normalmente es anticiparse a. Porque resolver problemas lo vamos a resolver todos siempre, porque en definitiva si estás en la logística tenés el don para poder hacerte cargo del problema y resolverlo, pero creo que el buen logístico, y es lo que todos buscamos, es anticiparse al problema. Que en realidad cuando hay una situación puntual, vos no lo sientas. Y después, es lo que decía recién, no es para festejarlo, porque no te lo festejan, lamentablemente, pero en el foro interno vos sabés que hiciste bien el trabajo. Entonces, la clave, Sergio, es eso, empezar en la posición en la que elijas o en la que te toque, hacer lo que tengas que hacer operativamente, que es el objetivo, ¿sí? Y la tarea cumplida, pero para poder crecer, empezar a abrir la cabeza y empezar, ¿qué puedes mejorar? Por más que empieces en una posición baja. Lo mejor que le puede pasar a un gerente es tener un equipo con ambición. Yo siempre digo, ojalá que todos tengan ganas de ser gerente. O sea, no lo tomo como algo, viste, de competencia. De rechazo o competencia, ¿entendés? Todo lo contrario. Si alguien tiene ganas de tener mi posición es porque estoy haciendo bien el laburo. Eso es lo que pienso. Pero bueno, más allá de la parte linda, sí o sí, como logístico, como gerente en este caso, tenés la obligación de estar anticipándote al problema. Y ahí está el secreto y la clave. Después la parte humana y lo operativo, vas llevando al equipo, lo vas resolviendo, vas acomodando a cada situación. Considero siempre que los problemas son aceptables, lo que no podemos ser repetitivos en el problema. O sea, ahí creo que está la oportunidad. Y después, por sobre todo, Sergio, es mucho conocimiento. Y creo que la carrera te lo va a dar. La carrera en todos estos años, de hecho vos lo dijiste, cómo vamos buscando esa excelencia y esa calidad y esos resultados. Y es en base a mirar constantemente todo el 360 del mapa, básicamente. No es solamente enfocarte en una sola cosa. Si nosotros nos enfocamos en una sola cosa, y no te va a ir bien. ¿En este país? No. Lamentablemente, ¿no? Sí. Claro. Gracias, Gastón. No, por favor. Chicos, ¿alguna otra consulta, alguna pregunta que haya dando vuelta? ¿Cómo anda, Gastón? Michelle. ¿Escuchás ahí? ¿Cómo andas, Guillermo? Sí. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Todo tranquilo? ¿Se escucha bien ahí, no? Sí. Todo tranquilo, todo tranquilo. Yo te quería preguntar más o menos, tenía varias preguntas anotadas. Una de ellas es, por ejemplo, cuando vos tenés el primer contacto con el pasante, ¿no? ¿Cómo es la experiencia que vos das o brindás al pasante antes de llegar al puesto de trabajo, más o menos explicar los procesos y eso? Quería tener como ese puesto, o sea. Es muy personal la manera, por ejemplo, quizás hablo por mí, y Fede quizás tiene más experiencia con el resto de compañías, pero en el caso mío creo que lo importante es hablar con franqueza, ¿no? Y decirle al pasante que bienvenido, básicamente. Que se mete, claro, totalmente, es que es la mejor manera. Imagínate para vos o cualquiera, que es la primera vez que va a ser el pasante de un lado, que alguien que te va a liderar en realidad te dé la bienvenida al equipo de trabajo y vos ya te sacás un peso de encima. Entonces, esto ¿por qué lo hago? Básicamente. Porque normalmente el pasante viene con un montón de inseguridades, de miedos, como lo tiene cualquiera. Y eso lo llevo siempre a la experiencia personal. Cómo uno se sintió cuando fue a una entrevista de laburo. Entonces, cuando vos lográs, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Yo quiero sacar lo mejor del pasante. Que el pasante dé lo mejor. No se trata solamente de que venga a hacer las 200 horas y ya está, metimos un pasante más como registro
todo lo contrario. Es como les dije en un momento, yo estoy armando el equipo del futuro en la compañía. Entonces, necesito que se enfoque desde el minuto cero. Entonces, en mi caso muy personal, busco eso, busco que se relajen y que se concentren en la tarea, y no tanto en la inseguridad propia de ir a un lugar por primera vez, ya sea como pasante, y a veces uno considera que porque vas de pasante puedes ir relajado, espero que no. En realidad todo lo contrario, cuando vas de pasante tenés la gran oportunidad de tu vida de dar lo mejor los 3 meses, porque vos no sabés lo que puede pasar, y el ejemplo de Andrea que les daba, Andrea 1 año y medio después la llamamos, no es que la llamamos al mes, o le dijimos, Andrea, quédate tranquila que el mes que viene te vamos a llamar para trabajar. Sí, gracias por todo, lo diste todo, y 1 año y medio después fue el primer llamado que hicimos. Entonces, buscamos eso, creo que la parte humana en el pasante creo que es clave. Y después del pasante, ¿qué es lo que buscamos básicamente? Es que sea sincero y franco. Y siempre lo que le digo es, banco a la persona que levanta la mano y dice no entiendo. ¿Viste? En el equipo de trabajo siempre digo, ¿cómo andan? Bien. No, no me digan que andan bien, porque no se puede andar bien en la logística, ¿me entendés? Pero no es para asustarlos, porque es una realidad. Entonces es como, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cómo andan? Y estamos, y hacemos ese feedback de decir qué es lo que, en resumido, en 2 minutos, qué es lo que nos pasó y qué es lo que tenemos que resolver. Y después sí pasamos al otro momento de la charla, de cómo te fue el fin de semana. Creo que eso es lo clave, Guille. Claro. Buenísimo. Pues yo tenía, bueno, tengo varias preguntas, no sé si alguien más quiere A ver, un par. tíralas ahora a ver qué toma Por Gastón. ejemplo, yo, esto ya igual va, las preguntas que yo anoté más o menos son un poco personales, igual, ¿viste? Por desconocimiento o más a vos como que tenés experiencia, ¿no? En mi caso puntual, por ejemplo, yo quiero tener el contacto con una experiencia de logístico y acá trabajar en otro país, por ejemplo, yo no me quiero, no, eso es lo que planeo hacer, ¿no? Estudiar, terminar la carrera, hacer una pasantía, a la experiencia, estudiar la licenciatura y tener la posibilidad de irme, ¿no? En tu experiencia, ¿no? ¿Qué recomendación me darías? ¿O a qué dirías que yo debería enfocar, ¿no? O pulir. Yo te lo pido como un consejo personal, ¿no? O más o menos de tu experiencia. Primero que tengas las ganas, aferrate a eso. Si vos tenés ganas de irte de acá y aprender en otro lugar, aferrate a eso y enfocate en eso. Me parece importantísimo. Después, ¿por qué? Te digo, a mí en lo personal, y lo hablaba con Fede, me hubiera encantado poder irme a desarrollar, pero después uno tiene familia y un montón de responsabilidades, entonces ya moverse amerita contemplar también cómo le resulta al otro. Entonces, primero enfocate en la carrera, si podés, obviamente, trabajar, aprovechar, si no es trabajar para que no te haga perder el objetivo de irte, el tema de generar muchas pasantías en distintas áreas y después empezar ya a investigar. Ya estás investigando algún lugar, viste. Creo que eso es lo fundamental, empezar a poner en la heladera a dónde te querés ir. Y cuando más o menos te enfocás a dónde te querés ir, empezá a investigar y darle la vuelta. Y no hay imposibles, ¿eh? Conozco mucha gente que está trabajando de logística fuera del país. Y no le va a nadie mal porque, insisto de vuelta, como la conversación fue, la logística se está desarrollando constantemente. Entonces, no tenés que tener ganas, básicamente. Y depende a dónde te vayas el idioma, obviamente, ¿no? Pero las posibilidades están, las oportunidades están ahí. Totalmente. Creo que el argentino tiene una virtud para el mundo muy envidiable. El argentino se halla, se acomoda, es impresionante. Bueno, yo creo que a todos le debe pasar, somos distintos. No sé, a mí me pasa que en el caso personal vengo de una familia del turismo, entonces he crecido con turistas, básicamente en Ushuaia, y el argentino se destaca. Porque es argentino, porque lo tienen en el alma, ¿entendés? Que no se queda con el nombre, ¿entendés? Que le da la vuelta, que lo busca. Tenemos de todo, obviamente, ¿no? Hasta el vago, el inteligente, pero hay una esencia que es esto, ¿no? Tengo ganas de irme. Y si tenés ganas de irte, ¿qué haría? Empezá ya a enfocarte en eso, empezá a buscar información, empezá a avanzar. Después, si querés laburar en el primer tiempo acá en Argentina, como experiencia, hacelo. Si podés, como pasantía, pero me parece una de las mejores opciones que he escuchado. Qué bueno. ¿Sabes qué?
lo vamos a ir dejando a Gastón Llamo, ¿no? Gracias. Para que vaya a descansar y a disfrutar la familia. No hay problema. Y también todo Ya, para que vayan no había mirado la hora ya. a comer los ñoquis. Bueno, algunos tenemos que ir a cocinar todavía. Sí. No, pero no es por mala onda, sino porque guarden las preguntas porque tendremos algún otro encuentro, ¿no es así, Gastón? No se lo encuentro, algo estamos pensando con Fede más interesante. Sí, algo que también solicitaban, ¿no? Que dicen, che, la virtualidad está muy lindo, el Zoom es muy lindo, pero yo quiero territorio. ¿Querés territorio? Lo vas a tener. Sería un caño. Bueno, ahí está Bianca adelantándose más o menos, sí, totalmente. Yo creo que es clave que nos vengan a conocer, que conozcan la compañía, que conozcan a los chicos, que los escuchen a ellos, porque uno habla desde una posición distinta a la de ellos, y me parece que es una gran oportunidad. Creo que todos, el compromiso de las compañías o quienes están trabajando en la logística deberían comprometerse con la carrera, fundamental. Sí. Así que sí, Bianca. Algo vamos a organizar. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo, Gastón. Bueno, por mi parte, súper agradecido por todo el tiempo que estuvimos charlando hoy en la mañana, visitar a los chicos y después que puedas compartir con nosotros tu experiencia. También la grabamos para aquellos que estaban por ahí en clase o en alguna otra actividad ahora, pero que rescaten este encuentro, ¿sí? Y tu mirada. Esta es otra mirada muy distinta a la que tuvimos también con un egresado, a la que tenemos con algún otro estudiante en situación de práctica. Entonces está bueno, ¿viste? Hacer como un análisis 360 de toda la situación logística. Total. Así que, por mi parte, súper En agradecido. realidad hay que aprovechar esto, Fede. Bueno, nada, obviamente gracias a todos ustedes, gracias Fede por la oportunidad. Creo que lo importante es aprovechen eso, a escuchar a todos los que están liderando, que cada uno seguramente tiene algo para aportar y después cada uno va a elegir su manera de liderazgo y ojalá que se mantengan en esa línea, ¿viste? Que es lo más importante. A todos les deseo mucha suerte, les agradezco porque estén estudiando la carrera, porque obviamente están alimentando un área profesional que es nueva, que eso es fundamental, y esperemos poder empezar a trabajar todos juntos próximamente. Pronto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Feliz día para el domingo, que tengan un buen fin de semana a todos. Y nos vamos impactados de logística y de nuevas ideas y de muchas cosas por hacer. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Chao, Fede, gracias. Buen fin de semana a todos. Hasta pronto. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Nos vemos.